Otro de los temas que nos ocupa en el presente curso es el que hace referencia a la variedad lingüística. Cuando hacemos uso de la lengua, ésta experimenta variaciones respecto a lo que se denomina variedad estándar, para designar lo que es común y neutro en una lengua. Esto es, la lengua general, no marcada por factores individuales o contextuales. No todos los hablantes utilizamos del mismo modo la lengua. No pronunciamos igual un mismo fonema. No empleamos las mismas unidades para construir una determinada estructura sintáctica. Escogemos significantes distintos para transmitir un mismo significado. No seguimos los mismos procesos de producción de un discurso. En función de estas circunstancias podemos diferenciar. Primero, las variedades históricas o diacrónicas. Constituyen las realizaciones de una lengua que caracterizan a una determinada etapa de su historia. En la historia de la lengua española podemos distinguir entre el español arcaico, que abarcaría de los siglos X al XII, el español medieval, de los siglos XIII al XV, el español clásico del siglo de oro, siglos XVI y XVII, el español moderno, siglos XVIII y XIX, y el español actual. En segundo lugar tenemos las denominadas variedades sincrónicas, que son las que se pueden distinguir en el español actual. Estas diferencias vienen determinadas por las características particulares del hablante, su lugar de nacimiento, su formación cultural, su edad, su profesión, etc. Y por las características del contexto de comunicación, relación con el interlocutor, objetivo del mensaje, canal de comunicación utilizado, etc. Así se diferencian tres tipos de variedades lingüísticas sincrónicas. Primera, las variedades funcionales o diafásicas, los registros. Son las modalidades lingüísticas que se eligen determinadas por la situación de comunicación, según el medio empleado, oral o escrito, la materia abordada, corriente o de especialidad, según la relación que exista entre los interlocutores, de solidaridad o de jerarquía, y la función perseguida, se distingue entre diversos registros: el registro coloquial, el formal, el familiar, especializado, elaborado, espontáneo, etc. Los registros especializados han sido denominados también tecnolectos. Entre las variedades funcionales o diafásicas se encuentran además las jergas, variedad utilizada dentro de una profesión determinada, y los argots, variedad característica de un determinado grupo social. Así, por ejemplo, el argot de los jóvenes, llamado argot juvenil, el argot del AMPA o de la delincuencia, etc. En segundo lugar, encontramos las variedades socioculturales o diastráticas, los niveles lingüísticos. Son las diferentes formas de usar una lengua, según el nivel del hablante y su estima hacia el idioma. Estas variedades de la lengua también reciben el nombre de sociolectos. Según cuál sea el grado de dominio que un hablante posee del código lingüístico y del discurso, se distinguen tres niveles de lengua. El nivel alto o culto, variedad social, que se caracteriza por el uso de recursos lingüísticos diversos y elaborados. El nivel medio, variedad con un grado medio de conocimiento del idioma. Y el nivel bajo o vulgar, variedad social definida por el escaso dominio de la lengua. Entre la variedad diastrática y la diafásica se da una determinada relación, por cuanto ésta se ve condicionada por aquella. Un hablante que posee un nivel culto de la lengua es aquel que es capaz de utilizar el registro más apropiado para cada situación de comunicación. En cambio, un hablante con un nivel vulgar
emplea siempre del mismo modo el único que conoce la lengua, independientemente de las condiciones de comunicación. Así, por ejemplo, el uso de vulgarismos pone de manifiesto el poco grado de instrucción lingüística de un hablante. El empleo de palabras mal formadas, amoto, toalla, o de enunciados agramaticales revelan su desconocimiento del sistema de la lengua. Tercera, las variedades geográfica o diatópica, los dialectos, que se emplean en un determinado territorio. En español, los dialectos meridionales, el andaluz, el extremeño, el murciano, el canario, el español de América, presentan rasgos lingüísticos diferenciados de las variedades regionales excepcionales. Por ejemplo, la curva entonacional, el seseo y la aspiración de la H y la S, o el uso de palabras propias de cada zona geográfica. Este tema nos lleva a considerar dos conceptos que vienen siendo todavía discutidos más por razones políticas que por razones filológicas: el concepto de lengua y el concepto de dialecto. Lengua es aquel sistema lingüístico del que se vale una comunidad hablante y que se caracteriza por estar fuertemente diferenciado, por poseer un alto grado de nivelación, por ser vehículo de una importante tradición literaria y, en ocasiones, por haberse impuesto a sistemas lingüísticos de su mismo origen. Partiendo de esta definición de Manuel Alvar, en nuestro país encontramos como lenguas españolas el castellano, el gallego, el vasco y el catalán. Las lenguas oficiales de España, excepto el vascuence, al igual que el resto de las lenguas románicas, evolucionaron a partir del latín hablado por el pueblo, también llamado latín vulgar. El castellano o español es la lengua oficial de todo el Estado. Es, por tanto, el idioma común de todos los españoles. El español o castellano es la mayoritaria, la única extendida por todo el territorio y que tiene hablantes nativos en todas partes de España que solo conocen esta lengua. Nació en el norte de Burgos y el sur de Cantabria. Los textos más antiguos en castellano datan del siglo XI y son unas breves anotaciones en prosa escritas por monjes copistas en obras latinas para explicar el significado de palabras en latín. Es en el siglo XIII cuando Alfonso X el Sabio unifica el castellano y le otorga la categoría de lengua de cultura. Posteriormente, el descubrimiento y la colonización de América extendieron el castellano por nuevos territorios. Desde entonces, el número de hablantes ha aumentado y está presente en todos los continentes. Es la segunda lengua más hablada del mundo. Tiene cerca de 567 millones de hablantes. El 7,8% de la población mundial es hispanohablante. Y es la tercera lengua más usada en Internet y la segunda lengua más utilizada en Facebook y Twitter. Cuenta además con 21 millones de alumnos que estudian español como lengua extranjera. Y en países como Estados Unidos se constata actualmente la presencia de cerca de 50 millones de hispanohablantes y sigue avanzando en este país con paso firme. En nuestro país, algunas comunidades autónomas son consideradas bilingües, porque además del castellano se reconocen como lenguas cooficiales otras. Son, por tanto, lenguas que se circunscriben a un limitado territorio del país en el que algunos de sus hablantes las utilizan. Así podemos distinguir. El gallego es, junto con el castellano, la lengua oficial en Galicia.
Está estrechamente emparentado con el portugués. Los primeros escritos en esta lengua son del siglo IX y eran documentos administrativos. Durante la Edad Media, el gallego y el portugués constituían una unidad lingüística que se rompió con la creación del Reino de Portugal. Este fue el periodo más brillante de la lengua gallega. Alfonso X el Sabio lo convirtió en la lengua de la lírica y es hablado por unos 2,5 millones de personas. El vasco, también llamado vascuence o euskera, es, junto con el castellano, la lengua oficial en la Comunidad Autónoma Vasca y en el norte de la Comunidad Foral de Navarra, cuya zona vascófona es aproximadamente del 9% de la población. Existen además zonas mixtas donde se habla vascuence y castellano y una zona no vascófona. Es la única lengua prerromana de la península, es decir, su existencia es anterior a la llegada del latín. Su cultivo literario, sin embargo, es tardío y es una lengua en la que la literatura oral es muy importante. Actualmente es hablado por unas 700.000 personas. El catalán es, junto con el castellano, la lengua oficial en Cataluña y el archipiélago balear. El valenciano tiene la misma consideración política en Valencia. En la comunidad autónoma catalana existe, además del castellano y el catalán como lenguas oficiales, una tercera, el aranés, denominado también gascón u occitano, y que se circunscribe a la zona geográfica del Valle de Arán. Los primeros documentos en los que aparecen palabras y construcciones en catalán son del siglo IX y se mantuvo hasta el siglo XV como lengua de cultura. En segundo lugar, el concepto de dialecto. Un dialecto es aquel sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte diferenciación frente a otros de origen común. Así, también se consideran dialectos todas aquellas variantes lingüísticas que no poseen las características necesarias para llegar a ser lengua. Por tanto, hoy en día entendemos por dialecto aquella variante lingüística que presenta una serie de peculiaridades fonéticas, morfológicas o sintácticas que suelen desarrollarse en una zona delimitada geográficamente y que no plantea dificultades en la comprensión frente a otras variedades cercanas, por ejemplo, entre el andaluz, el murciano o el canario, que son dialectos del castellano. Son variantes diatópicas de una misma lengua. También el gallego, el vasco y el catalán, como el castellano mismo, tienen diversas variantes o dialectos, a veces bastante distintos entre sí, pero todos cuentan con una forma literaria que posee el estatus de oficial. La cuestión se complica, a veces por motivos políticos. Para los lingüistas, el catalán tiene 3 variedades principales: el valenciano, el balear y el catalán de Cataluña. Pero algunos políticos prefieren referirse a 3 lenguas distintas. La cosa se complica, pues en zonas aragonesas de los Pirineos, varios miles de personas usan la fabla, que no es castellano ni catalán. Igual que en Asturias encontramos hablantes de bable o asturiano. Hasta aquí se trata de lenguas que tienen un cierto carácter oficial. Concluyendo, del castellano son considerados dialectos el andaluz, el extremeño, el murciano y el canario. Debemos también tener presente el castellano de América y el hablado por las residuales comunidades sefarditas, denominado sefardí, ladino o judeo-español, que ha conservado a lo largo de los siglos los rasgos lingüísticos del español medieval que hablaban cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos en 1492,
y que mantienen hoy en día, generación tras generación, también y sobre todo en las antiguas composiciones líricas de sus antepasados. Aunque me desvío un poco del tema, no puedo escapar a la tentación de terminar esta exposición con una de estas composiciones sefarditas, verdaderas joyas de nuestra literatura y de nuestra lengua. La pervivencia del sefardí es un milagro lingüístico y las canciones tradicionales como esta que vais a escuchar son pura magia. Me